Ferran es traumatólogo y cofundador de Taylor Surgery, una spin-off nacida en el entorno hospitalario para llevar la planificación quirúrgica a un nuevo nivel. En este episodio, hablamos de cómo una idea clínica se convierte en una empresa, de los retos de llevar innovación al sector salud y de por qué preparar bien una intervención puede marcar la diferencia para médicos y pacientes. Claro, vimos que con la impresión 3D, muy fácil, a partir del TAC, imprimir la fractura y de esta manera tener la fractura en las manos te permitía ver cómo planificar antes de entrar al quirófano. O sea, utilizando tecnología 3D podemos darle más información que le da la práctica convencional. Nosotros tenemos dos comerciales que van a vender al cirujano. Se le explica el producto, ¿no?, los beneficios que tiene, y es el cirujano que visita a los pacientes, y los pacientes puede ser que necesiten un tratamiento de estos, ¿no?, una planificación y hasta una personalización de un implante. Muchas gracias, Ferran, muchas gracias, Joan, por estar hoy aquí con nosotros y por contarnos este proyecto tan interesante que es Taylor Surgery. Así que me gustaría empezar por algo muy sencillo, seguramente, pero muy importante, que es ¿qué es Taylor Surgery? Buena pregunta. A ver, Taylor Surgery, como indica su nombre, viene de sastre, ¿no? Y surgery, pues, de cirugía, ¿no? Entonces, poco viene a querer representar, ¿no?, pues esta manera de trabajar, ¿no?, que tiene un sastre, que es trabajar a medida para el paciente, ¿no? Entonces, gracias a la tecnología 3D pudimos aplicar este concepto de personalización, podríamos decir, ¿no?, de que la medicina actualmente, pues gracias a la tecnología y los avances, cada vez es más personalizada en todos los niveles, y en traumatología, gracias a la tecnología o las tecnologías 3D, tanto de diseño como de fabricación, podemos hacer una Taylor Surgery. ¿Cómo nació el proyecto? ¿Empezaste en la tesis, probablemente? De hecho, el proyecto nació de una necesidad, ¿no? Porque al final el problema que tenemos los traumatólogos es que te enseñan o te entrenas durante la residencia. Yo acabé la carrera en 2011 y empecé la residencia en el Parc Taulí. Entonces, te das cuenta cuando te vas formando, son 5 años traumatología de residencia, de formación, y claro, te entrenan a encontrarte situaciones dentro de quirófano. Claro, cuando empecé a ver las posibilidades de aplicar la tecnología 3D a mi campo, pues los beneficios eran una pasada, ¿no?, a priori, porque podías ver, ¿no?, lo que te encontrarías exactamente a quirófano. Y así empezó un poco todo, ¿no? En aquel momento, pues estaba haciendo la residencia, quería hacer la tesis doctoral, y con mi jefe de entonces, ¿no?, que era Pere Tourné, pues dijimos, ostras, creo que esto del 3D puede ser un buen tema para hacer la tesis. Y ganamos la beca de la Societat Catalana de Traumatología, compramos la primera impresora y me encontré, pues en aquel entonces, era el 2015, con una impresora en la planta de traumatología que nadie sabía utilizar, y era yo, pues, quien empezó a utilizarla conjuntamente, pues, con los técnicos que les compramos la impresora, que era... ¿Cuál era tu objetivo con la impresora en ese momento, en 2015? Claro, ¿Qué hacías? sí. No, claro, yo en aquel momento pues estaba muy interesado en lo que es la extremidad superior y el húmero proximal, ¿no? Y decidimos enfocar la tesis en las fracturas de húmero proximal, ¿vale? Una patología que es bastante frecuente, lo que es romperse, ¿no?, la cabeza del húmero, ¿no? Entonces, claro, vimos que con la impresión 3D era muy fácil, a partir del TAC, imprimir la fractura, y de esta manera tener la fractura en las manos te permitía, pues,
bueno, ver cómo planificar antes de entrar al quirófano, ¿no? Veías la fractura y veías, ostras, esta fractura la operaré de aquí 2 días, la tengo físicamente, puedo identificar cuántos fragmentos, dónde voy a fijar la placa, cuántos tornillos voy a poner, ¿no? Y te hacías lo que mentalmente nos enseñan los traumatólogos en una radiografía, hacerte, ¿no?, esta noción tridimensional, pues tenerla en físico pues aportaba mucho valor, ¿no? Y rápidamente fue pues claro, no solo en fracturas de húmero, claro, todos los compañeros enseguida vieron que había muchas posibilidades y aplicaciones, ¿no? ¿Cómo pasas de estas primeras hipótesis que validas con la impresora 3D en esta fase de investigación? Después ya entraremos más en detalle cómo es todo el proceso, ¿no? Pero a tener un producto que realmente cubre una necesidad real. ¿Cómo validas tanto esa necesidad y cómo empiezas a compartir eso en casos reales con otros doctores? Claro, en aquel entonces yo no sabía que era un producto sanitario, ¿no? Lo que realmente lo estaba haciendo, o sea, estaba creando, estaba fabricando productos sanitarios. Entonces, claro, en aquel entonces la impresión 3D era novedoso. De hecho, fuimos el primer hospital en adquirir una impresora 3D. Y claro, nadie sabía cómo tenía que regularse esto, ¿no? Tú lo preguntabas, bueno, a ver, siempre cuento una anécdota, ¿no? Es decir, los hospitales tienen un escape regulatorio, digamos, ¿no?, para aquellos productos que el mercado, ¿no?, que no hay fabricantes que los ofrecen, pues el hospital se los puede fabricar, ¿no? Eso es lo que es la fabricación in-house, ¿no? Tanto es así que, no voy a decir nombres, ¿no?, pero en cajas de instrumental era habitual encontrarse instrumental, ¿no?, que no es implantable, hecho por un herrero. Separadores en patologías, ¿no?, que las casas comerciales o el mercado no ofrece la herramienta, pues yo tengo casos de pues encontrar una cuchara de sopa, por ejemplo, de acero inoxidable en la caja de instrumental, ¿no? ¿Por qué? Porque iba muy bien para luxar las fracturas, para reducir las fracturas, luxaciones posteriores de hombro, ¿eh? Iba muy bien, ¿no? Entonces, ostras, al no tener nada. Y aquí es donde empezamos a entrar en detalle, es decir, bueno, la fabricación 3D o fabricación a medida, estábamos generando producto in-house, pero enseguida, ¿no?, vimos que la FDA había sacado ya algún guión preliminar de cómo regular todos estos productos. El MDR había algunos indicios, ¿no?, de cómo tenía que regularse, y así fuimos, pues poco a poco, pues entrando en detalle. Hicimos una consultoría acerca de estos productos, que yo creo que les enseñamos más nosotros a ellos que ellos a nosotros, ¿no?, porque al final construimos toda la regulación del producto personalizado en aquel entonces, que incluía los modelos, es decir, una impresión, ¿no?, de la anatomía impresa en material, ¿no? Son productos que en principio sirven para diagnóstico y planificación, y si entran en quirófano, pues pueden estar en contacto, ¿no?, con las manos, ¿no? Son productos de bajo riesgo porque no quedan implantados, pero vendría a ser un clase 1, ¿no? Después ya se fue complicando la cosa, ¿no?, porque vimos que empezamos con los modelos, pero vimos enseguida que podíamos diseñar otros productos como implantes o como guías, ¿no? Y a nivel regulatorio, pues esto, pues claro, esto ya no queda implantado, pero está en contacto con el paciente. Esto es un clase 2A, ¿no? Entonces ya los requerimientos de materiales
Cuando hablas de guías, perdona que te corte porque si no, quien no esté familiarizado con este mundo no va a saber lo que es exactamente. ¿Qué son esas guías? ¿Para qué sirven? Las guías es un material, es como instrumental, ¿no? Tú tienes en quirófano, tienes el implantable, que vendría a ser lo que queda dentro del paciente, y después el instrumental, que es lo que te ayuda a colocar el implante, ¿no? Hay separadores, hay pues pinzas, hay escoplos, hay pinzas automáticas, hay 1000 instrumentales, y las guías es instrumental hecho a medida, personalizado, es decir, se adapta exactamente la anatomía del paciente y te ayuda, en este caso, a guiar los cortes y las direcciones de los tornillos, ¿no? Este es la guía de antebrazo que hacemos actualmente, permite brocar en la dirección exacta y cortar el hueso en la dirección exacta. Es a medida para el paciente, ¿no? Da precisión a los cortes y a los brocados, al final, ¿no? Para poner los tornillos y las placas. Y aquí, Joan, ¿en qué momento entras en el proyecto? ¿Qué es lo que viste que dijiste, voy a meterme en ese lío también? Yo a Ferran lo conozco desde los 6 años, ¿no? Entonces estudiamos juntos, entonces en la universidad vidas separadas, ¿no? Yo hice ingeniería, ¿no? Tú hiciste medicina, pero sí que teníamos contacto, ¿no? Y me iba explicando el proyecto y todo esto, entonces crearon la spin-off, ¿no? Y por cosas de la empresa, al final vio la necesidad, ¿no? Que faltaba de alguna manera un CEO, ¿no? Y me propuso la idea de decir, mira, ¿te interesa? Yo estaba en consultoría, toda la vida en consultoría. Entonces, de entrada le dije que no, ¿no? Que yo estaba bien donde estaba, Sí. pero bueno, al final sí que lo vi como una oportunidad y algo bonito y eso, llevo un par de años ahora Sí. mismo Sí, en el proyecto. Sí. Pues aprovechando que tengo hoy a Víctor aquí conmigo y que su fuerte también es la parte de marketing, de entender al usuario, me gustaría entrar en ese mundo precisamente, ¿no? Vamos a entender los diferentes stakeholders que tenéis, el hospital, los cirujanos, los pacientes, quién son, a quién os dirigís y qué es lo que le aporta vuestro proyecto a cada uno de ellos. Yo creo que aquí es interesante explicarlo con el flujo de venta, a lo mejor, para entenderlo, ¿eh? Nosotros tenemos los comerciales que van a vender al cirujano. Se le explica el producto, ¿no? Los beneficios que tiene, y es el cirujano que visita a los pacientes y los pacientes puede ser que necesiten pues, un tratamiento de estos, ¿no? Una planificación y hasta una personalización de un implante. Entonces, aquí podemos dividir entre hospitales públicos o privados. ¿Vale? Al final, lo que hace el cirujano cuando tiene este caso, nos envía como el pedido. ¿Vale? Decir, mira, tengo esta cirugía y de este paciente, ¿qué le podemos hacer? ¿No? Entonces, nosotros lo que hacemos es el primer informe propuesta que llamamos, que es a partir de un tag que nos tienen que enviar, hacemos una imagen 3D, con esto podemos hacer el diagnóstico y con esto enviamos un informe al médico diciendo, vale, creo que se le tiene que hacer esto, una estatomía, una guía de columna, etc. Y luego también al departamento de compras, cuando es una pública, que nos acepte ese presupuesto, ¿vale? Porque va en paralelo, ¿no? Luego, en el caso de privado, sí que es el paciente normalmente el que ve el valor añadido, ¿no? Y también es el que nos paga. En el caso del privado, el paciente que ve este valor añadido ya conoce Taylor Surgery y es el quien lo solicita al cirujano, o siempre es el cirujano quien le hace esta primera presentación y le explica que tiene estas diferentes opciones a la hora de operarse. De momento es el cirujano. Igual que cuando te ponen una prótesis tampoco pides una marca, ¿no? En particular, porque no tenemos esta cultura, ¿eh? Entonces es el cirujano que dice, mira, yo creo que te beneficiarías mucho de este producto. Actualmente es el cirujano quien decide, ¿no? Cuál es la mejor tecnología para solventar un caso, ¿no? Disponible. O
tecnología o procedimiento. Es decir, normalmente los cirujanos nos basamos siempre, la medicina actual se basa en la evidencia científica, ¿no? Y esto, pues, en cada procedimiento, pues hay técnicas quirúrgicas, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí la fusión vertebral posterior, ¿no? Que la técnica quirúrgica, pues, primero tienes que hacer un diagnóstico, hay un problema, ¿no? Digamos, en las articulaciones de la columna, que el tratamiento es la fijación, ¿no? De la columna. Claro, nosotros aportamos la tecnología para que esta técnica quirúrgica sea más precisa, pero también aportamos diagnóstico, ¿no? Apoyamos el médico solicitante en el diagnóstico, porque a veces no es blanco y negro, ¿no? Muchas veces hay pacientes, ¿no? que están en el límite de saber si una operación puede ayudarlos o no, ¿no? Y después ahí, una vez se ha decidido esto, la técnica quirúrgica, hacerlo bien, ¿no? Yo creo que un poco el valor diferencial actual de Taylor es este. No solo te damos precisión, sino que te apoyamos también en el diagnóstico y mejor tratamiento para aquel paciente, que es un poco la transformación que estamos haciendo en la traumatología, ¿no? Donde, pues bueno, el diagnóstico ha sido siempre un terreno del clínico, ¿no? Y la tecnología, ¿no? Aquí apoya el diagnóstico o da más información gracias a que lo vemos mejor, ¿no? Porque tenemos toda la tridimensionalidad del caso y podemos, pues, verlo mejor, y una vez decidido el tratamiento, pues ayudarle a ejecutar mejor. Vale, porque ahora estabas contando un poco las ventajas que tiene usar vuestra tecnología, pero ¿contra qué estamos comparando? ¿Cuál es el estado del arte antes de que aparezca Taylor? Tanto para la parte de diagnóstico como después a implementar la solución. Exacto. Justo aquí yo quería entender, porque para la gente que no esté familiarizado con esto, ¿cuál es el proceso cuando es una prótesis estándar? ¿A qué nos enfrentamos, digamos? ¿Te hacen diferentes pruebas y la que te encaja te la dejan? ¿Cómo funciona este proceso? Cada procedimiento tiene su historia, digamos, ¿no? O su manera de diagnosticar y tratar. Pero sí que podríamos decir que todos los procedimientos que hacemos comparten el mismo problema, ¿no? Es decir, a día de hoy, tú cuando te sometes a una operación, normalmente tienes las radiografías, ¿no? Básicas, ¿no? Que aún se utilizan mucho porque tienen un coste muy económico, es muy accesible y dan mucha información. Ahora mismo también hay las resonancias y el TAC, ¿no? La resonancia nos da más información de tejidos, ¿no? Tendones, cartílago, meniscos, ¿no? Y después hay el TAC, ¿no? Que el TAC nos da más información del estado del hueso y para el estudio de deformidades es muy, muy relevante, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es cogemos esta información de imagen médica del TAC y somos capaces de aportar valor al médico dándole un diagnóstico, utilizando tecnología 3D, podemos darle más información que le da la práctica convencional. De manera que, claro, no es lo mismo entrar en quirófano, ¿no? Habiendo visto la radiografía y el TAC, la idea que tu cabeza como cirujano se ha hecho, y evidentemente aquí la experiencia es muy importante, por eso los cirujanos con más experiencia pues normalmente saben más, ¿no? y fallan menos, pero claro, la tecnología nos ayuda a que esta experiencia del cirujano experto pues sea más democratizable, ¿no? Es decir, podemos hacer que un cirujano con menos experiencia o menos casuística tenga un plan 3D del paso a paso, que es la diferencia, ¿no? Es decir, tú puedes entrar al quirófano con una idea, que es como se ha hecho siempre,
o tener exactamente o una versión muy próxima a la realidad de lo que pasará, ¿no? Y es aquí el valor. Es que yo creo que es la planificación que comentabas, ¿no? De saber qué pasará cuando entres al quirófano, que esto es la planificación quirúrgica 3D que hacemos, y luego también muy importante las guías, ¿no? Y los implantes a medida. Pero las guías, por ejemplo, la columna, esto para operarte la columna te ponen unos tornillos, ¿no? ¿Y cómo las hacían si no tienen esto? A mano alzada, ¿sabes? La técnica es freehand, se llama, Claro. sí, sí. Entonces, Y es la más utilizada, ¿eh? sí, es lo que se utiliza. Pero claro, si tienes una guía que te fija directamente la dirección por donde tiene que ir el tornillo, pues, hombre, te aseguras no taladrar donde no toca, ¿no? Sí, sí, Y sí. yo creo que esto al final también... Es el valor. O sea, y no solo es la guía, sino también por qué colocarle, por qué fijar ese nivel o no, por qué poner el tornillo en aquella dirección y no en otra, ¿no? Esto es el valor, ¿no? El conocimiento médico del procedimiento digitalizado, ¿no? Esto es un poco nuestro propósito es poder digitalizar el paso a paso que hay detrás de una cirugía tan compleja como podría ser de columna, ¿no? ¿Y qué fricciones os habéis encontrado por el camino? Porque hablar de las bondades es más o menos fácil, pero estoy seguro que, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de doctores senior que llevan 30 o 40 años operando de una forma, que vengas y les expliques cómo van a hacerlo a partir de ahora, no sé cómo encaja eso. Y es un ejemplo que igual no tiene mucho sentido, pero ¿qué fricciones os habéis encontrado para poder penetrar en el mercado? En general encaja bien. Y doctores seniors también ven Sí. las bondades que tiene el producto, ¿no? Es verdad que siempre te puedes encontrar alguno de yo esto no lo necesito, lo he hecho toda la vida a mano alzada y yo esto no lo voy a tocar, ¿no? Los hay, pero ya no serán nuestros clientes y ya está, y se acepta y no pasa nada. Los otros sí que lo ven bien, ¿no? O sea, lo entienden perfectamente cuando se lo explica y ven la necesidad de que exista este producto, ¿no? Y luego otras fricciones, a veces es el precio, que es un poco más caro que un estándar, pero claro, es más caro, pero es coste efectivo, ¿vale? O sea, si comparas un implante hecho a medida con un implante estándar, pues el implante hecho a medida será más caro. Lo que pasa es que este implante a medida tiene una planificación previa, tiene una guía, el implante hecho a medida y menos... o sea, la cirugía es más fácil y luego tienes menos problemas post-cirugía, ¿no? Que esto, si miras toda la historia de ese paciente, es mucho más barato, entonces. Sí, sí, al final hay muchos costes ocultos derivados de complicaciones que no los ves hasta que te los encuentras, ¿no? Y un poco el valor de esta tecnología es este, ¿no? Es decir, ostras, no es un implante a medida, ¿no? Es la planificación que se ha hecho, es decir, todo el planning, porque sin la planificación no se puede hacer un implante a medida. Lo lleva dentro, ¿no? Es necesario. Más las guías, ¿no? Que te ayudan a ser más preciso. Pues claro, en casos de, por ejemplo, ¿no? De osteotomía de antebrazo, ostras, si normalmente son secuelas de una fractura que ha curado mal, ¿no? Claro, si tú te operas es para recuperar la movilidad. No son tampoco, en este caso no es un procedimiento de vida o muerte, ¿no? O sea, lo que valora el paciente aquí es el resultado funcional. Si tú te operas y te quedas igual o peor, ostras, es un mal resultado, ¿no? Y estos costes, ¿no? Ocultos que muchas veces, pues bueno, si quedas mal, pues igual no puede reincorporarse en su lugar de trabajo, como hacía, ¿no? O el tema de, pues bueno, problemas de como por ejemplo, pues temas de infección o relacionados con el tiempo quirúrgico o temas de ir la adaptación del implante, pues en el caso del antebrazo, pues la fricción con los tendones muchas veces obliga a retirar los implantes, es decir, la adaptación también juega un papel, ¿no? Que a nivel de resultados del paciente, pues es muy positivo, ¿no? Este proyecto empezaste en el 2015 a nivel de investigación, podríamos decir. Se constituyó la spin-off en 2021
y si no me equivoco, incluso a día de hoy no es una empresa rentable con EBITDA positivo. ¿Cómo se financia? ¿Cuáles son los costes principales que tiene llevar a cabo un proyecto como este y cómo se ha financiado a lo largo de este tiempo? Al final, los costes más altos es el personal, ¿vale? Porque al final tenemos ingenieros, ¿no? ¿Cuánta gente sois en plantilla? Ahora somos 11 personas. Entonces, desde un inicio ha habido alguna subvención de Startup Capital, algún préstamo en ISA también nos dieron, ¿no? Y luego se han hecho un par de rondas de financiación, ¿no? que han ayudado sobre todo al inicio, ¿no? De poder crecer, ¿no? Para Capital privado, full capital privado. Sí. Sí. principio, después Venture Capital o Business Angel. Sobre todo al inicio, el tema es, también en relación a la cuestión anterior, ¿no? Hay un tema de adopción de la tecnología, ¿no? En el sector salud, cuando cambias la manera de tratar, ¿no? Pues, claro, para que llegue a la práctica clínica habitual que decimos, que es en el día a día, pasa tiempo. Es un sector que es lento, ¿no? Entonces, cuando creamos la empresa, nos financiamos con los early adopters. Es decir, aquellos traumatólogos que nos pedían en el contexto de, o que participaron en la investigación, ¿no? En validar aquellos primeros casos, fue tal cual. Dices, ostras, Ferran, el día que si montáis algo, dímelo, porque es que a mí me interesa mucho. Si vamos a una fase previa todavía, para ir de forma progresiva, cuando estabais todavía en la fase de investigación, durante ese periodo de tiempo, no sé si estabas tú solo o había más gente en el equipo, ¿cómo se financia? ¿Cómo es ese periodo de tiempo en el que no hay una empresa, una compañía en la que alguien pueda invertir, pero sí que hay unos costes de personal, de material, de... Aquí, pues bueno, aquí fueron becas, sobre todo. Tú cuando tienes proyectos de investigación, hay financiación específica para esto, ¿no? Nos financiamos con varias becas pequeñas, ¿no? La de la Sociedad Catalana, nos dieron también un premio de la Fundación AO, ¿no? Son pequeñas becas del sector, ¿no? En el caso de la traumatología, hay pequeños premios, pequeños reconocimientos, ¿no? Que pueden ayudar a pagar los costes de material. Al final, como era mi tesis, pues bueno, yo dedicaba las horas que hicieran falta. Y era canalizado a través del hospital. Y era canalizado a través del Institut de Recerca del Parc Taulí. Después, claro, también aprendes, ¿no? Y también hay muchos recursos públicos para financiar proyectos. Entonces, un gran proyecto que impulsó mucho fue que ganamos un proyecto europeo de compra pública innovadora. Esto nos permitió adquirir equipos en el hospital de además profesionales, ¿no? Después, pues también ahora, ¿no? Pues por ejemplo, seguimos, ¿no? Trabajando con proyectos europeos, ¿no? Tenemos un proyecto muy bonito que está financiado por fondos europeos, que es un estudio multicéntrico, son 7 hospitales públicos del sistema catalán, se llama Projecte Transformador, y lo que hace, se llama, evaluamos varios procedimientos a nivel de coste-efectividad, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema actual de la tecnología, y no solo en nuestro ámbito, es la adopción, ¿no? Es decir, cómo el sistema público, que es donde hay el gran volumen, es capaz de adoptar tecnología que da beneficios al paciente. No es fácil, porque los recursos son limitados y hasta que no se demuestre que esta tecnología va bien, esto ya lo hemos demostrado, no solamente nosotros, sino más gente que utiliza esta tecnología, pero ahora hay que competir con otras tecnologías a nivel de coste-efectividad y al final competir con otros procedimientos también, ¿no? Porque al final el dinero es finito
y tienes que competir con el estándar. Al final el estándar es tu competidor. Es quien ahora es el que sabe, todos los traumatólogos se han entrenado en la técnica con implantes estándar, conocen la tecnología estándar, entonces tu competidor es el mismo estándar, ¿no? Y esto es lo difícil. Es un poco como haciendo el símil el coche eléctrico versus, ¿no?, el coche de combustión, ¿no? Todo el mundo sabe que de aquí a unos años prácticamente todo será eléctrico. Igual no serán como los coches eléctricos, igual será pila de hidrógeno, igual, pero la combustión, ¿no?, tiende a desaparecer, pero la combustión estará muchos años aquí porque es muy coste efectiva, ¿no? Poco pasa lo mismo, ¿no? Es decir, hay que desplazar, ¿no?, la tecnología Gold Standard que llamamos, que es el estándar, y el 3D está en buen camino, ¿no?, muy bien posicionado. Aquí, a nivel empresarial, me gustaría entender, igual que hemos hablado de esta fricción que puede causar cuando lo presentáis a un cirujano, ¿qué dificultad tenéis cuando presentáis este producto, esta tecnología ante un nuevo cliente, un nuevo hospital? ¿Cuál es el miedo? ¿Es el coste añadido que va a tener utilizar esta tecnología? ¿Es la fricción que puede causar en un sistema que ya tienen implantado y ya conocen y que tienen que cambiar para implementar vuestro producto? ¿Qué dificultades tenéis a la hora de introducir este producto en el mercado? Yo creo que es esto, ¿eh? Una parte es el coste, ¿vale? Porque al final nuestros clientes principales por ahora son hospitales públicos, y hay algunos al final el budget que tienen es el que tienen, ¿no? Entonces tienen que justificar sobre todo casos complejos. Esto se podría hacer en casos más sencillos y también sería mucho más beneficioso que un estándar. Pero ahora mismo nos dan los casos complejos, que son los que el médico puede justificar mucho más, ¿no? El hecho de la sistematización, de que ya utilizan esas técnicas de cirugía y que tengan que implementarlo, ¿esto creéis que causa fricción o es fácil de adoptar? Nosotros los acompañamos normalmente a la primera cirugía, ¿vale? Como mínimo para que sepan usarlo. No es complicado, ¿vale? Al final es como unas instrucciones del IKEA, ¿vale? Y puedes hacer un paso a paso. Lo que sí que están acostumbrados a que un comercial siempre esté en la cirugía, que se acompañe, entonces nosotros esto lo mantenemos, ¿no? Y de momento yo creo que es esto, que no... Claro, es lo que decimos, ¿no? Cuando tú te has acostumbrado a hacerlo de una manera, cambiar, aunque el cambio es, por suerte en nuestra tecnología es poquito respecto a cómo se hace normalmente, cuesta. Hoy en día, pues bueno, esta mañana he estado en un quirófano que era la primera cirugía, que es lo que dice Joan, normalmente les acompañamos, porque es eso, ¿no? Es el miedo a algo nuevo, ¿no? Como cirujano, pues, ostras, si te ha ido bien algo, ¿por qué cambiar, ¿no? Si hasta ahora me ha ido bien. Y esto es una realidad, ¿no? Y la formación, ¿no? Es clave para poder, pues bueno, que esta tecnología, pues, cada vez se utilice más, ¿no? Por ganar la confianza de los médicos. A día de hoy, veis aquí el producto muy evolucionado, pero la realidad es que la mayoría de hospitales aún no han podido utilizarla, ¿no? Porque no tienen acceso, ¿no? Es decir, pasa un poco como la robótica está empezando un poquito ahora, son robots que asisten al cirujano, asisten a algún paso concreto, ¿no? Pues por ejemplo en rodilla y en prótesis. Ahora mismo el robot hace 2 procedimientos, que es el parte, ¿no? Pasos críticos en prótesis de rodilla y en cadera, pero claro, se opera diferente. Entonces hay que invertir mucho, en el caso de tecnologías que cambian mucho la manera de operar, en formación, porque si no, aunque el robot lo haga muy bien, si no formas al cirujano, es una barrera de entrada, ¿no? Y puede tener reticencia inicial, ¿no?, a probarlo, pero una vez lo prueban, hay una otra recurrencia. O sea, y sobre todo lo que busca el médico es la calidad, que esto realmente este implante esté bien hecho. Sí. Entonces nosotros ponemos mucho foco y muchos esfuerzos en que la calidad de lo que entregamos sea perfecta, porque si no ya no te van a volver a comprar. Si no les funciona el primer caso dirán, bueno, pues ya no, Sí. no voy a volverlo a probar, ¿no? Sí, sí. Entonces nosotros
muchos esfuerzos en que la calidad del producto sea perfecta y luego sí que entonces ves que hay una recurrencia que el médico cuesta que te compre por primera vez, te pone a prueba con el caso más complejo que tienen, pero luego sí que ves que van comprando porque ven que les funciona el producto. Porque a nivel coste del producto, si hablamos de una clínica privada o de una persona que decide utilizar vuestra tecnología, ¿qué coste, qué diferencia tiene el hacerse el estudio con vosotros, el implementarse el implante a medida? ¿Cuál es la diferencia o qué coste tiene el producto? Realmente, a ver, no es que tenga un coste mucho mayor en valor al valor que te aporta, ¿no? Porque al final es como todo. Yo creo que la gente que ve el valor de esta planificación, y sobre todo son los pacientes privados, porque al final lo tienen que pagar de su bolsillo, ostras, lo pagan encantados, ¿no? Porque lo entienden, ¿no? Digo, ostras, por decir algo, yo le puedo operar esta deformidad de antebrazo como siempre, ¿no? Intentar corregir esta deformidad de manera lo mejor que pueda, ¿no? Con mi experiencia. Ostras, o puedo pedir una planificación 3D para al menos tener los planos, ¿no? Como un arquitecto a la hora de construir una casa. A día de hoy casi es implanteable, bueno, no se puede construir una casa sin un plano del arquitecto. Nosotros creemos, ¿no? Que en poco tiempo, en 10, 15 años, diremos, ostras, ¿de verdad has operado un paciente sin una planificación previa? ¿Cuál es el coste de tener esos planos? Actualmente, el plano, la planificación 3D, como la tenemos estandarizada, está en torno entre 300 y 1.000 euros, dependiendo del caso. Cuando añades implantes, fabricación de implante y guías quirúrgicas y modelos, pues depende del procedimiento, ¿no? Pero va desde 2.000 euros a 7.000 euros. Y con estos procesos del Gold Standard que decías antes, ¿estas horquillas serían parecidas? ¿Estarían por debajo? Claro, depende del procedimiento. Por ejemplo, no hay tanta diferencia entre, por ejemplo, un implante de custom made, ¿no? de cadera, entre una solución modular, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que combinas varios implantes estándar, pues la combinación, ¿no? Si analizamos solo el coste del implante con el custom made, no hay tanta diferencia. Estamos hablando de casi el mismo precio. Pero el output que tienes es mucho mejor, porque Exacto. sabes, ¿no? Estamos hablando, pues hay casos que el incremento de costes es igual un 20%, hay casos un 30 o un 40%, pero claro, es el coste del implante. Si Y lo que decíamos, que luego cuentas... también las complicaciones que puedes tener a posteriori. ¿Tenéis algún orden de magnitud o algún cálculo respecto a la vida útil para el paciente de ese implante y todos los costes asociados que hay a lo largo de ese periodo de tiempo en el que el paciente lleva ese implante, comparando si usa vuestra tecnología versus si es una prótesis estándar? Claro, la tecnología 3D pues tiene 10 años, ¿no? Entonces, nosotros desde que empezamos, a ver, hay un principio, ¿no? Que es básico, ¿no? Que es de biomecánica, ¿no? Cuando tú colocas un implante alineado con la biomecánica del paciente, la supervivencia es más larga. Pues ahí puede haber complicaciones que no dependen, ¿no? Como una infección, ¿no? Como un traumatismo, que el paciente se caiga y se desmonte todo. Esto también pasa, ¿no? Esto no lo podemos evitar. Pero la parte de biomecánica, esto lo tenemos estudiado. Cada procedimiento es diferente, ¿no? No es lo mismo un brazo que no soporta carga que una cadera o una rodilla que sí que soportan carga, ¿no? En casos de cadera, por ejemplo, un paciente que lleva una prótesis de cadera, una prótesis primaria, suele costar todo el procedimiento unos 6-10.000 euros, ¿vale? Una prótesis de revisión, quiere decir que es un paciente que ya llevaba una prótesis de cadera
y que hay que recambiarla porque se ha gastado, ¿no? Ya la operación tiene un coste entre 20 y 30.000 euros, ¿vale? Claro, una revisión de una revisión, ¿no? Esto pasa, ¿no? Cuando operas a alguien que ya está operado, toda la anatomía está desestructurada, es todo más difícil. Colocar bien el implante es más difícil si no tienes una planificación. Entonces, recambiar un recambio ya el coste se dispara, ¿no? Entonces, utilizando la planificación hemos visto que en una primera revisión la tasa de éxito y la disminución de complicaciones gracias a la planificación y la combinación con implantes a medida, el ahorro es abismal, ¿no? Es abismal. De 30, 40.000, 50.000 euros de orden de magnitud. No, y la duración al final usamos el mismo material que en un implante estándar. Por lo tanto, lo que es material, ¿no? Te durará lo mismo. Sí, Que esté mejor colocado hará que dure más. exacto. Que tenga, claro. La variable que controlamos es la colocación del implante. Esto en estudios, hay muchos estudios de implante estándar bien colocado versus mal colocado y evidentemente hay la evidencia apoya, ¿no?, que la colocación del implante tiene un impacto directo en la supervivencia del implante, ¿no? Es decir, la durabilidad. Supongo que aquí, a medida que vaya pasando el tiempo, que hayáis implantado vuestras soluciones a un mayor número de pacientes y que estos los hayan tenido durante más tiempo, también habrá una mayor trazabilidad y datos estadísticos que os puedan ayudar a enfatizar todos esos argumentos. Por supuesto. Totalmente. Y hasta casos que a lo mejor no se atreverían a operar sin esto. ¿No? Actualmente, ¿conocéis el número de implantes que ha hecho Taylor? ¿Cuántos pacientes habéis tratado en estos años? Hemos hecho alrededor de 700 casos, ¿no? Contando la fase de spin-off. Bueno, si contamos la fase spin-off sería ya casi los 1.000, ¿no? Cuando decís la fase spin-off, ¿a qué os referís exactamente? ¿Antes de crear la spin-off? Es decir, ¿por qué se crea Taylor? Se crea porque hay suficientemente conocimiento acumulado como para transferir el know-how, ¿no?, en formato de un acuerdo de transferencia con licencia exclusiva, en este caso de Taylor, ¿no? Entonces, claro, si contamos toda la experiencia previa a la existencia, pues estamos ya acumulando más de 1.000 casos, ¿no? Esto, claro, a nivel, lo que decías, lo que es todos los productos de Taylor a día de hoy se han validado previamente en un entorno clínico que es el Parc Taulí, ¿no? Y sobre todo el Parc Taulí porque es donde sale la spin-off y seguimos colaborando con ellos, sobre todo para hacer investigación clínica de todos los procedimientos que tenemos en catálogo, digamos, ¿no? Es decir, que los hemos probado, funcionan, ¿no?, y son seguros para el paciente. También con el Hospital Clínic, ¿no?, tenemos pues mucha relación y también algunos de los productos los hemos podido validar con el Hospital Clínic. Esto yo creo que es diferencial respecto a la competencia porque se puede diseñar un implante, es relativamente fácil. Ahora, diseñarlo para que funcione bien para aquel paciente, esto ya requiere más experiencia y esto es lo que es diferencial de Taylor Surgery. Y esta experiencia de 1.000 casos y estas colaboraciones con el Taulí o con el Clinic nos ha permitido también tener los protocolos de diseño. Que al final los protocolos son como unos algoritmos un poco, ¿no?, paso a paso de cómo se soluciona una osteotomía de radio. Pues paso a paso que te tienes que fijar, los planos de corte, ¿no?, de forma que nuestros ingenieros pueden seguirlo, ¿no?, y saber que estará bien realizado. ¿No? Luego estará el consultor que validará que está correcto, pero... Para entender los próximos pasos, un poco una vista al futuro, ¿no? Claro, Taylor, creasteis la spin-off, levantasteis capital y entiendo que vuestro objetivo es crecer, escalar esa solución, implantarla a cuantos más pacientes sea posible, ¿no? Me gustaría entender un poco la estructura de costes, no la parte de costes fijos o la inversión
que se hace en I+D y en todo este know-how que probablemente sea uno de los costes más grandes que habéis tenido hasta el momento, sino cómo escala el negocio. Es decir, si vamos a suponer que habéis hecho esos 1000 casos, 1000 pacientes, ¿qué porcentaje, o sea, estamos hablando de 1000 prótesis, 1000 intervenciones o son 1000 estudios que se han realizado? ¿Podríais decir también un ticket medio tanto para un tipo de servicio y el otro y después vamos a analizar cuáles son los costes de ofrecer este servicio? Sí, el ticket medio aproximado son 3.500, 4.000 euros. ¿Vale? Esto para crear ya todo el kit. Todo, para el ticket medio. Sí. Vale. Esto sería el ticket medio que pagaría pues, el cliente. Vale. Y de los 1000 estudios que habéis hecho, ¿cuántos han llegado a la fase de recibir un kit? ¿O son 1000 kits? Sí, O sea, claro, nosotros tenemos, por decir algo, como tres fases de producto. ¿Vale? Tenemos el core, que sería la planificación. Tenemos el advance, que es planificación más la guía para poner a lo mejor un implante estándar o una guía de columna, ¿no? Para poner tornillería estándar. Y luego tenemos el excellence, que sería la planificación, la guía y el implante hecho a medida. Cuando hablabas de estos 3500, ¿de cuál de ellos era o es un...? El mix, todo. es el mix de producto. Claro, Vale. una planificación es mucho más barata que un excellence, ¿no? Entonces, el mix de producto serían estos 3500. también es verdad que la planificación aislada a día de hoy es algo que es poco, hemos hecho, pero es poco habitual. ¿Por qué? Porque los hospitales no están acostumbrados a comprar planificaciones, ¿vale? Entonces es un producto que no existe y para ellos es difícil comprarlo, ¿no? Aunque cada vez, ¿no? A medida que se ve el valor de la planificación, pues bueno, es algo que estamos... Y en cuanto a la estructura de costes para poder ofrecer los servicios, ¿de qué margen estamos hablando? Es decir, es como un SaaS, por ejemplo, ¿no? que tiene un margen muy alto y que cuando está desarrollado el producto, pues eso, el margen es mucho más alto que en un producto físico o un servicio que igual estás hablando de márgenes del 3%. Entiendo que estamos en No. en medio, obviamente. O sea, pero no es un SaaS, ¿dónde ¿no? estamos? Entonces, en un inicio los costes más altos estaban en el coste de personal, Sí. ¿no? Sobre todo de ingenieros, ¿no? De hecho, ¿Pero para la parte de I+D o para la parte de ofrecer servicio a no, pacientes? de desarrollar. Al final está un poco mezclado, ¿no? Y sobre todo era esto, ingenieros y luego costes de mercaderías, ¿no? Desde principios de 2025 ya tenemos comercial en Cataluña, ¿no? Ahora en septiembre también ha iniciado un comercial en Madrid. Y hacia donde vamos es que el coste más alto esté en el poder de ventas, ¿no? Al final, Comercial. sí, queremos crecer en ventas y tenemos que apostar hacia aquí. O sea, el coste más alto por unidad de producto vendida es el coste de captación del cliente, más que el de ofrecer el propio servicio o... Ahora mismo sí, porque tenemos los... O sea, al inicio, al crear la compañía, pues había los costes de desarrollo, de validación, que os decía, estos estudios, ¿no? De validación por procedimiento. Una vez esto está transferido, ¿no? Esto se desarrolla, estos costes se desarrollaron más con este tipo de, que os comentaba, becas, ¿no? Competitivas, ¿no? En el marco más del instituto, ¿no? Pero una vez transferidos, el gran coste es que llegue al mercado, ¿no? Es decir, que los comerciales expliquen lo que podemos hacer, o sea, llegar al cliente, ¿no? Y es un sector que es complejo, ¿no? Vale, vamos a entrar después al detalle de cómo es esa parte de go-to-market, cuáles son los diferentes canales, cómo podéis llegar a cada uno de los participantes. Pero antes vamos a hacer un paso hacia atrás porque algo que queremos comunicar desde este podcast de Estímulo es cómo se pasa desde una idea de un producto a lo que tenéis hoy aquí sobre la mesa, que son ejemplos, obviamente, pero a esos kits que podéis entregar y ser usados en quirófano. Pasaremos por diferentes fases, pero vamos al principio de todo.
¿Cómo se crean los primeros prototipos, las primeras hipótesis? Esa impresora que tenías tú en 2015, ¿cómo empiezas a trabajar en ese momento en pasar de el tengo una idea, ¿no? O creo que aquí hay un problema y me gustaría solucionarlo, a tengo una primera hipótesis de algo que podría resolverlo? Yo te diría que creo que una de las ventajas de Taylor es que yo no he, ¿cómo decir? No he inventado nada. Es decir, yo he hecho lo que me han pedido. No sé si me explico, ¿no? Es decir, Ferran, digo, hostia, ¿se puede hacer esto? Pues sí, pues lo hacemos, ¿vale? Es decir, ¿Y qué te pidieron exactamente? no, es decir, por ejemplo, ¿no? De la misma manera que mi tesis era algo muy concreto, ¿no? Es decir, pues imprimir modelos para clasificar mejor y por lo tanto interpretar mejor una fractura de humor proximal, por lo tanto indicar mejor una cirugía o no, pues este es el valor que aportaba, ¿no? Esta tecnología en este procedimiento. Este valor es aplicable en muchos otros procedimientos. Entonces, como los compañeros veían lo que se podía hacer, a mí me preguntan, ostras, Ferran, digo, si yo tengo una osteotomía, ¿tú me podrías marcar por dónde cortar y calcular, ¿no? La reconstrucción? Bueno, pues vamos a verlo. Lo probábamos, imprimimos un prototipo, ¿no? Al final es muy del mundillo de la impresión 3D, ¿no? Es decir, el prototipado, ¿no? Vamos, no imprimir un hueso en plástico es económico, ¿no? Pues simplemente lo probamos en el ordenador, las imágenes las teníamos porque es del mismo TAC del paciente, lo probábamos en el ordenador, lo imprimíamos, hostia, ¿esto te sirve? Pues sí, hostia. ¿Y me podrías diseñar un instrumental para que me ayude a referenciarme intraoperatoriamente? Pues sí. ¿Y de qué material? Bueno, vamos a ver, vamos a buscar un material, ¿no? que se pueda fabricar en 3D y que pueda estar en contacto en sangre. Pues bueno, buscando proveedores, tal, pues mira, estos de la Mayo lo han hecho, pues vamos a ver, ¿no? Otras publicaciones científicas, pues vamos a probarlo, que muchos trabajos científicos intentan reproducir lo que describen en los papers, ¿no? Los otros. Y así se fue construyendo un catálogo de procedimientos que a día de hoy pues hacemos más de 20 procedimientos que son diferentes aplicaciones de la tecnología 3D, ¿no? Y al final yo creo que nosotros, a veces me preguntaban los de innovación del instituto, ¿pero esto cuántos venderemos? No lo sé cuántos venderemos, pero es que me lo piden. Si me lo piden, es que les sirve, ¿no? Si me lo van pidiendo otra vez y otra vez, es que les sirve o estamos perdiendo tiempo aquí, ¿no? Es decir, un poco el secreto nuestro es que no hay ningún producto que no tenga sentido. Claro, en estas primeras fases de los proyectos, aunque igual tú no estabas en ese momento todavía pensando en crear una empresa, pero creo que sí que de forma natural o inconsciente igual, o igual ya lo tenías previsto, ¿eh? Pero ibas haciendo todos esos checks que son imprescindibles para posteriormente crear la compañía. A nivel financiero o económico, sí que recibías las ayudas y ese capital necesario para impulsar las primeras etapas tempranas del proyecto. A nivel técnico de producto, tú mismo ibas creando las primeras soluciones para resolver los problemas que te estaban pidiendo, con lo cual eso ya implicaba que estoy solucionando un problema real de un cliente potencial. Que aquí sí que me gustaría matizar un punto, que nos matices un punto, que es ¿esto lo trabajaste únicamente con gente del Taulí o ya estabas en contacto con otros hospitales que te daban sus feedback? ¿En qué momento salió esto del laboratorio únicamente y empezaste a hablar o a trabajar con... Sí, no, esto, claro, cuando empiezas, ¿no? Primero empiezas en casa, ¿no? Empiezas con uno mismo, después vienen los compañeros
Y claro, cuando lo explicas en los congresos, pues la gente te pregunta, ostras, yo tengo un caso como este, ¿por qué lo podríamos hacer? Y bueno, pues ven un día, ¿no? Y claro, lo hacíamos, ¿no? Entonces aquí, en este momento fue, claro, a ver, no sé si sabéis cómo funciona la sanidad pública, pero al final, claro, toda la parte de investigación no tiene un reconocimiento económico, ¿no? Es decir, era mi tesis doctoral, pero claro, delante de la ayuda de un compañero, pues ostras, todos intentamos ayudar, ¿no? Si un compañero te pide, escucha, ¿qué harías en este caso? Pues dar ¿no? tu opinión como cirujano, pues eso es algo que se hace. Y de aquí un poco, pues nació pues desde fuera, ¿no? Pues nos vino gente del Vallebrón, del Clinic, ¿no? Ferran, de todos más o menos los hospitales, pues se iban dando cuenta, ¿no? Que esto se podía hacer, te preguntaban y tú pues les intentabas dar la solución. Claro, esto es un aprendizaje brutal, ¿no? Porque al final aumentas la casuística y aprendes más rápido, ¿no? Y claro, fue en este momento donde, claro, yo estaba dedicando, bueno, todo mi tiempo prácticamente, ¿no? Libre a esto y bueno, llega un momento que dices, ostras, esto se tiene que organizar, porque no solo por mí, sino también por otros consultores, ¿no? Como el Alex Berenguer o Raúl Pellejero, ¿no? Que son gente que muy experta en mano o en columna, que ahora estamos dedicando aquí este tiempo y bueno, está muy bien una vez, ¿no? Pero si es cada día, pues hay que hacer algo. Y es aquí donde el hospital decidió, decidimos conjuntamente en crear la spin-off. Fue un poco al revés, ¿no? Es decir, provocamos, ¿no? la situación, ¿no? Y como ya, y la manera de organizarlo fue, pues, creamos una spin-off, ¿no? Porque a veces en desarrollo clásico, o sea, cuando tú desarrollas un producto, normalmente lo haces al revés. Primero lo desarrollas, te sacas todo, haces la patente, ¿no? Y después buscas a alguien que lo quiera, ¿no? Aquí fue un poco al revés, ¿no? Lo hicimos todo, funcionaba, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Pues Ahora creamos la empresa. tenemos que crear una spin-off. Es ideal. Vamos a ello. Hemos hablado un montón de veces sobre esa spin-off, pero ¿qué es una spin-off? ¿Cómo se crea? ¿Cómo lo hicisteis vosotros y con quién? Bueno, muy buena pregunta. De hecho, fue muy curioso porque cuando os contaba esta situación, ¿no? que empezaban a pedirnos de todos los sitios, yo, claro, llegó un día que dije, bueno, enfadado, ¿no? Digo, ya, esto no puede ser. Yo aquí trabajando como un negro y no, hostia, tengo familia, ¿no? Tengo amigos. Yo creo que esto no puede ser. Claro, yo hacía de traumatólogo como todos, ¿no? Es decir, ostras, o tenía consulta o quirófano, claro, y yo esto lo tenía que hacer en casa. Eh, Dije, pues bueno, me dijo el- el compañero de innovación del instituto, no, esto hay que hacer una spin-off. Claro, cuando digo spin-off, no sé, pues bueno, pues lo hacemos, ¿no? Hacemos una spin-off. Pero claro, Lo que sea, ¿no? si esto no, pues lo hacemos, ¿no? Y aquí, pues claro, no fue fácil porque desgraciadamente el ecosistema de innovación pública no está preparado, ¿no? para crear una spin-off fácilmente, ¿no? Esto costó mucho. Visto en perspectiva, ¿no? Sí que el Instituto de Investigación del Parc Taulí tenía alguna experiencia previa, ¿no? Había desarrollado algunos productos, pero hacía 20 años, ¿no? Con el Rain Viewer, ¿no? Que es un visor, pero que se creó con... Claro, en aquel entonces no existía el concepto spin-off, pero ya se había hecho algo. Después Better Care, ¿no? Que también es una spin-off del Parc Taulí, pues había pasado por una situación similar. Y con nosotros, pues fue un poquito más... había un camino previo, pero fue un proceso largo, ¿no? Porque
claro, no hay un fast track, ¿no? de creación de spin-off, ¿no? Tuvimos que sentarnos con diferentes reuniones, ¿no? Poniendo todo en papel, ¿no? Todo este conocimiento que se había creado de forma innata, ¿no? O un poco de acción-reacción, lo tuvimos que documentar, ¿no? Y también fue la manera, pues, también de ver, ostras, vale, tenemos algo, ¿no? que es diferencial, lo podemos documentar y podemos transferirlo, ¿no? a Taylor Surgery con un acuerdo de licencia. Si tuvieras ahora delante tuyo a Ferran de hace 5 años, en 2020, 2021, cuando le dijiste, cuando viste por primera vez, necesitas constituir una spin-off y no tenías ni idea de lo que era, ¿qué le explicarías? ¿Por qué necesitas crear una spin-off y qué es lo que te vas a encontrar en ese camino? ¿Cómo la vas a crear? Claro, crear una spin-off, de hecho ahora yo soy soy el responsable médico del laboratorio 3D del Parc Taulí, ¿no? Que hay un laboratorio que se dedica básicamente no en traumatología, sino en todos los ámbitos a desarrollar nuevas aplicaciones del 3D en el ámbito de salud. Claro, no todo tiene sentido crear una spin-off, ¿no? Porque crear una empresa representa unas implicaciones, ¿no? Es decir, si tú creas una empresa, bueno, tú la puedes crear una spin-off, pero si no hay nadie que la lleve, esto no va a funcionar, ¿no? Porque el camino continúa, ¿no? O sea, es decir, cuando sales del instituto, O no hay mercado. ¿no? O no hay, o no hay mercado, o por hay que remar, ¿no? Hay que ir a vender, ¿no? Hay que seguir desarrollando, hay que optimizar procesos, hay que construir una empresa. Entonces, si no hay equipo, no tiene sentido. O un equipo dispuesto ¿no? a emprender, no tiene sentido para mí hacer una spin-off. Lo que se hace mucho es acuerdos de licencia, ¿no? Pues hay una empresa ya constituida, normalmente del sector, que le interesa la tecnología y lo que hacen es comprar la licencia al instituto. En este proyecto yo creo que era más difícil porque la tecnología aún está viva, ¿no? Es decir, hay muchas cosas, ¿no? Que sin ser una spin-off hubiesen sido muy difícil de llegar o de demostrar, ¿no? Igual no hubiera sido suficientemente atractiva para ser adquirida como, pues, una patente de sacas un nuevo biomarcador o un fármaco o un medical device, ¿no? que te hace diagnóstico con unos parámetros técnicos, una ficha técnica concreta, y esto es más atractivo de cara a licenciar, ¿no? Vale, o sea, podríamos decir que una spin-off es una entidad, una empresa, pero que muchas veces se utiliza para aquellos proyectos que nacen desde una parte de investigación, ya sean universidades, hospitales, que acostumbran a estar participadas tanto por una parte el equipo de investigadores como la entidad, la universidad, ese hospital, y pueden haber también, pues, inversores y tal. Y se utiliza principalmente como recurso para poder monetizar o crear un negocio de ese proyecto de investigación que se ha hecho previamente, y lo que te permite es captar más financiación si es necesario, tener mayor libertad y no ser dependiente de la entidad inicial que probablemente queda muy lejos de su core, etcétera, etcétera. Totalmente. No, piensa que el Parc Taulí es un hospital público, ¿no? Entonces, claro, la maniobra, o sea, la toma de decisión, ¿no? es muy lenta, ¿no? Y claro, una spin-off necesita velocidad, ¿no? Si no, necesita que las cosas pasen, ¿no? Y por eso yo creo que es un mecanismo
y que cada vez es más habitual, ¿no? Ahora muchos centros de investigación optan por constituir una spin-off. Es la manera de que este conocimiento que se ha generado en el sector público tenga un retorno también económico. Es bueno para la institución, es motivacional, ¿no? Para los profesionales, porque al final es una manera, yo creo, de retener el talento, ¿no? Ostras, yo con la spin-off puedo desarrollar mi proyecto, podemos desarrollar mi proyecto, el hospital gana, tiene retorno, pero el hospital tampoco nos pierde, ¿no? Porque la alternativa hubiese sido, pues mira, me voy, ¿no? Y lo hago por mi cuenta, ¿no? Entonces yo creo que es una fórmula que es muy positiva, ¿no? Vale. Hace un momento hablabas de que no todos los proyectos tiene sentido que creen esa spin-off, que puede haber un problema de la tecnología, algo que vosotros ya habíais validado, que puede haber un problema de la demanda, algo muy crítico y muy importante a validar que a veces se nos olvida, sobre todo en el ámbito científico, ¿no? Pero que es imprescindible validar que hay alguien dispuesto a pagar por esa solución que estás planteando. Obviamente la parte económico-financiera tiene que ser no rentable desde el primer día, pero sí que necesitas poder mantener esa inversión por lo menos hasta que consigas la rentabilidad. Y hay una última pata, no sé si es una última, seguramente hay muchas más, pero una muy importante que todavía no hemos abierto ese melón y me gustaría hacerlo ahora, que es la parte regulatoria. Estamos hablando de un sector médico, de un dispositivo médico, algo que es totalmente personalizable y que además va dentro del cuerpo del paciente. A nivel europeo, por ejemplo, has comentado así muy por encima antes la MDR. La MDR, bueno, cuéntanos tú qué es la MDR y cómo os afecta a vuestro producto, igual que después comparándolo con la FDA en los Estados Unidos, pero ¿cómo os afecta? No, a ver, claro, la MDR en Europa, ¿no? Es la regulación de los medical device, es muy exigente, ¿no? De hecho, hay los dos grandes actores, ¿no? Mundiales, que son uno es la MDR, que es lo que no nos atendía a nosotros porque estamos en Europa, y la FDA, ¿no? Después, cada país tiene su propia regulación, ¿no? Y esto también a nivel de internacionalización nos obliga también a hacer un ejercicio de priorización, ¿no? Porque es una barrera de entrada muy importante en mercados como, por ejemplo, Brasil, ¿no? Pues, que es un mercado atractivo porque tiene su propia regulación, o México, ¿no? Lo que te puedo decir de la regulación es que, claro, como también parte previa de la spin-off, nosotros cuando estuvimos investigando, ¿no? Sobre todo a los inicios, de que la tecnología fuera segura para que el procedimiento, de ver el valor que aporta en cada procedimiento, también mirábamos la seguridad, ¿no? Que es decir, que la tecnología fuera segura para el paciente. Y esto es la regulación, ¿vale? Sin saber qué era la regulación, nos metimos en ella, en el sentido de que, os comentaba antes, pues lideramos, ¿no? La regulación de la tecnología para uso hospitalario. Es decir, nos juntamos con consultores muy reconocidos del mundo estándar, ¿no? Para construir, ¿no? lo que necesitábamos. Y en el hospital, mientras íbamos haciendo casos en el contexto de ensayo clínico, de estudio clínico, íbamos trabajando también la regulación. Conseguimos sacarnos la licencia de producto a medida en el hospital, tanto de modelos como de guías quirúrgicas, ¿vale? Y con esto, pues claro, aprendimos mucho. De manera que cuando el producto personalizado tiene una regulación especial, es competencia de la comunidad autónoma, o sea, cada país decide cómo lo regula, y en España la competencia del custom made es un tema de dónde viene, ¿no? Viene de la ortoprotesis, de los pacientes amputados, ¿no? De los que hacen estas prótesis a medida, pues derive de aquí. Y básicamente, pues
aprendimos a cuáles eran los requerimientos. Había una guía de la FDA que era la guía más próxima, y después hay el propio MDR también con sus guías que regulan los procesos, ¿no? Al final tienes que certificar el proceso de fabricación, materiales, ¿no? Que cumple con toda la regulación. Y eso hicimos, ¿no? Y aquí, en la MDR, por ejemplo, hay diferentes clases, ¿no? Hay dispositivos de clase 1, clase 2A, 2B, 3. ¿Cómo sabes en qué clase pertenece tu dispositivo? Y en vuestro caso, que creo que es 2B, ¿qué implicaciones tiene que sea clase 2B? Sí. De hecho, aquí tienes 3 tipos de producto. Clase 1, que es el modelo, el plástico. Clase 2A, que es la guía, porque está en contacto con sangre del paciente menos de 30 minutos. Entonces se considera clase 2A. Y después hay el implante, que es un clase 2B, que depende de la localización, podría ser hasta clase 3. Por ejemplo, un implantable en columna es clase 3. Lo que pasa es que es a medida, ¿no? Entonces, las exigencias son las mismas, ¿no?, que el CE. Lo que pasa es que como lo haces para cada paciente, lo que te pide la regulación a nivel hospitalario es la licencia, y a nivel de empresa lo que piden es la licencia más la 13485, que básicamente es un sistema de calidad en el cual te certifican o te auditan de manera que todos tus procesos de fabricación, proveedores, ¿no?, cumplen con la normativa, nuestro caso del MDR. De hecho, tenemos la licencia de distribuidores, licencia de fabricantes, podemos fabricar bajo nuestra propia marca, esto es importante. Y luego también este año hemos implementado un ERP para tener toda la trazabilidad que requiere la ISO 13485 de Medical Device, ¿no? Porque tú tienes que saber quién lleva ese impar. No quién, no tienes que saber el nombre, pero tienes que, si hay un problema con los tornillos o con ese implante, tienes que saber a quién decirle, ojo. ¿Qué proveedor? ¿De dónde viene el material? ¿No? El lote. Sí, si hacemos doble clic justo en ese punto, materiales, distribuidores, claro, aunque seáis vosotros fabricantes, eso no significa que tengáis la maquinaria necesaria para fabricar las prótesis. Eso lo recibís de vuestros proveedores. ¿Cómo hacéis esta búsqueda de proveedores? ¿Validáis que hay el encaje? ¿Os aseguráis de que se cumple con la normativa pertinente? Todo, ¿no? Al final todo es importante, que el fabricante, un primer filtro, tenga licencia de fabricación de producto a medida y 13485. Esto es el primer filtro. Hay muchos fabricantes a lo mejor de titanio, pero que tengan la licencia de médico no hay tantos, ¿no? Porque al final el producto de la prótesis en ese caso es una pieza de titanio con tornillería de titanio hecha a medida. Y esto viene todo del mismo proveedor. No. La tornillería no. No. Tenéis tornillería y la pieza hecha a medida de 2 proveedores diferentes. La tornillería sería material estándar que compramos, ¿vale?, a distribuidores. Y luego lo que sí que sería el implante, esto sí que lo enviamos a imprimir. Igual que podrías imprimir un libro, ¿no?, que parece normal poder ir a una imprenta a imprimir, pues nosotros imprimimos en titanio a gente que ya se especializa en eso. Sí. Y no solamente esto, ¿no? La 13485 y el ser fabricantes legales, o sea, nosotros somos los que liberamos el producto. Por lo tanto, la responsabilidad del producto es nuestra. Nosotros además hacemos como el ensamblaje del producto y lo liberamos. Es decir, nosotros recibimos de los proveedores, que estos proveedores han estado auditados. Es más, si nos vienen a auditar a nosotros, nos pueden exigir de irlos a auditar, ¿no? Y nos aseguramos que las tolerancias, que los requerimientos técnicos se cumplan, ¿no? Los controles de calidad. Los controles de calidad. Claro, porque, por ejemplo, en ese caso, una pieza de titanio hecha a medida
con tolerancias muy ajustadas y que sea fabricante de dispositivo médico, no es algo, o sea, nadie está haciendo esto a día de hoy para huesos en general. No sé, se me ocurre el sector dental, ¿no? Es eso. Muchos vienen del sector dental, que es maxilofacial, casi todo la personalización está muy avanzada. Entonces fueron los que iniciaron todo este proceso. Entonces nosotros estamos haciendo un poco el mismo recorrido. Vais a los proveedores de este sector, veis si hay el encaje con lo que necesitáis vosotros. Muchos de estos tienen capacidad de fabricar, ¿no? Entonces podemos poner nuestras piezas. Sí. Vale, genial. Y después, en la parte de las guías, por ejemplo, que son de plástico en ese caso, ¿cómo trabajáis? O sea, tenemos un mix aquí. Lo mismo, exacto. Lo podemos contratar y ahora nosotros tenemos licencia de fabricantes y tenemos las máquinas para fabricar también. Entonces, hacemos un mix. Y acelerar los tiempos de Claro. Sí, en algún caso sí. Sí. La verdad es que, sobre todo es eso, es tener control porque es de las partes críticas, ¿no? Porque sí que una tolerancia mal ajustada te puede hacer que la cirugía vaya mal, ¿no? Entonces, nosotros tenemos control total, siempre, es lo que os digo, liberamos nosotros, de manera que podamos comprobar antes de entregar al cliente final que lo que hemos planificado, lo que hemos diseñado, coincide con lo que nos han entregado o lo que hemos fabricado nosotros, ¿no? Porque a nivel de timings, de tiempos de entrega, en la fase de planificación y en la fase después de desarrollo de la prótesis o de todo el kit, ¿qué tiempos de entrega tenéis? Nosotros en 48 horas, o sea, cuando el médico nos envía la imagen y qué le haríais, en 48 horas hacemos la propuesta, que decíamos antes, ¿no? Creo que en ese paciente se tiene que hacer esto. A la que nos da el ok, el médico y el departamento de compras, entonces depende del proceso, pero en 1 o 2 semanas ya podemos tener el producto, el Surgery in a Box, finalizado para entregar. Sí. Vale. Somos muy rápidos por eso, porque al final el cuello de botella de un poco de esta tecnología es la planificación. La fabricación, si el fabricante está habituado a fabricar, en 24 horas te puede servir una guía y en 48 o también 24 según cómo, si lo entran a primera hora, un implante. Vale. Ahora tenemos una vista de pájaro, por lo menos, de cómo habéis construido el producto, esos kits, todo el servicio que se ofrece, tanto enfocado al paciente como al equipo médico que hay detrás y que es quien lo va a implementar. Pero hay otra parte muy importante del proyecto que es cómo llegamos a ellos, ¿no? Cómo llegamos tanto al equipo médico que nos va a prescribir como a los pacientes que necesitan estas soluciones. Nos comentabais antes que en esta primera etapa o fase del proyecto, ya no sé cuándo empieza la primera o la segunda, da igual, pero que hasta el momento lo que habéis potenciado más ha sido la red de contactos y tirar sobre todo de personal médico. ¿Cómo ha sido ese proceso de ir a hablar con los profesionales, convencerles, explicarles la propuesta de valor y qué resultados habéis obtenido? A ver, no, es complejo porque aquí se juntan dos temas, ¿no? Uno es el sector, ¿no? Clásicamente, la venta del implante estándar es muy de visitador, ¿no? Es decir, un comercial, ¿no? que tiene o bien directo o bien distribuidor, ¿no? Muchas veces es distribuidor, grandes distribuidores, que tienen un catálogo de material estándar, ¿no? Entonces van a ver a los cirujanos, participan en los congresos, en los stands, ¿no? En la exposición para darse a conocer, ¿no? Y bueno, van haciendo esta relación con el cliente y a medida que estos van incluyendo nuevos productos, pues hay una relación con el traumatólogo que es la manera de construir la venta clásica, ¿no? ¿Qué pasa? Que nuestro producto es diferente porque es a medida.
¿no? Entonces, y para hacerlo es muy importante tener comunicación directa con el cliente, que es el médico. Entonces, esto hace que el canal clásico no sea óptimo, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde información, ¿no? Claro, tú tienes una placa estándar, mientras me las traigas todas el día de la cirugía, Todas significa todas las tallas. todas, es decir, todas, pues yo ya me espabilaré. Aquí no, aquí es al revés, es decir, me tienes que dar información. Esto es un problema, ¿no? Pero a la vez es una oportunidad, ¿no? Porque es un problema porque los médicos no están acostumbrados a tener que hablar directamente, ¿no? del problema del paciente, ¿no? Y esto hace que sea un poco el proceso más lento, ¿no? Cuesta más, ¿no? Porque, Pero creas más relación también con el pero médico. claro, cuando consigues, ¿no? establecer esta comunicación, por eso nosotros estamos muy centrados en esto, ¿no? Tener comunicación directa. La satisfacción del médico es muy, muy buena, ¿no? De hecho, se probó ir con distribuidor y se vio que no funcionaba, porque para nosotros era opaco, o sea, no sabías a quién vendía, y sobre todo para una startup que estás creciendo tienes que conocer tu cliente, ¿no? Y si no tienes esta información, vas un poco a ciegas. Es más, les gustó tanto que nos lo robaron, ¿no? Bueno, O han más o intentado menos. robar, ¿no? Es decir, a un distribuidor, ¿no? Y luego también que que el distribuidor no sabes quién es tu... Sí. Vas a ciegas, totalmente. No, por eso que la venta, ¿no? Que es uno de los temas, pero al final también abre una oportunidad, ¿no? De una nueva manera, ¿no? de relacionarse, ¿no? con el cliente, que eso también es algo que estamos ahora, a día de hoy, explorando y nos está al Funcionando. final gustando. Yo creo que puede también transformar la manera, ¿no? de relación del médico con la Sí, industria. aquí un poco el journey. De hecho, hasta finales de 2024, la empresa fue creciendo en ventas por el boca a oreja, ¿no? De un médico le comentaba a otro, Sí. en una ponencia, en un congreso, nos veía, ¿no? Y ibas aumentando ventas así. Fue esto, a finales de 2024, que incorporamos el primer comercial para ir a vender directamente, ¿no? A buscar de forma activa esa venta. Y con un discurso que es diferente, ¿no? Es decir, No es un implante estándar. y no es un discurso de, hola, tengo este catálogo. No. Es, ¿Qué necesitas? ¿qué necesitas? ¿no? Es decir, dame un caso complejo que te ayudamos a solucionarlo. Aquí me gustaría conocer, antes comentabais que uno de los costes más altos de la empresa es el coste de adquisición de cliente, de estos comerciales. Actualmente, ¿cómo es este método de venta? Es decir, el comercial coge una base de datos y va a puerta fría, tira de contactos y llega con un catálogo, con una presentación. ¿Cómo se hace esta venta actualmente de vuestro producto? Aquí es un mix, ¿no? Al final, nosotros hemos contratado a comerciales con experiencia en el sector, que venían ya del sector de implantes estándar, ¿vale? Entonces ya tenían alguna relación con médicos, ¿vale? Esto lo hemos aprovechado, lógicamente. Pero luego también es buscar hacer esta prospección, ¿no? Los MQLs que llaman del pipeline, ¿no? Y a partir de allí ir avanzando, ir contactando y ir a visitar a esos cirujanos, ¿no? A explicar el producto. Un poco es lo que decíamos, la venta clásica es poco eficiente, porque al final, después hay una cosa que no se ha comentado, pero después hay la asistencia a quirófano, ¿no? El comercial tiene que ir a explicar el producto, pero después cuando se implanta algo, normalmente va a la cirugía por asistir, ¿no? Pues se llama asistencia al quirófano porque, Entra en claro, el quirófano. tienen todo el material, llevan todo, ¿no? Porque no saben qué utilizarán. Y incluso las instrumentistas, el equipo de instrumentistas, que son los que asisten al cirujano a la operación, claro, tienen tantos tipos de material que si no saben, no les da tiempo a asimilarlo y por lo tanto necesitan de alguien experto de la compañía que les ayude intraoperatoriamente a decidir. Esto nosotros también somos disruptivos, como ya días antes van a recibir en la cajita todo lo que tienen y todo muy bien explicado, no solamente para el equipo quirúrgico, sino para también el equipo
de instrumentistas, ¿no? Que van a asistir a la cirugía. Claro, esto simplifica mucho también este trabajo y también da una nueva oportunidad, que es lo que os decía, ¿no? De que cambia también el modelo de relación, ¿no? Es decir, asistimos a la primera cirugía para acompañar, pero normalmente las cirugías van solas, ¿no? Es decir, con nuestros productos. Aquí una duda que tengo, que me planteo es, en un producto que es complejo y que además es del sector médico, ¿cuál es este lead time? Es decir, vosotros hacemos una primera visita, ¿conocéis más o menos de media que tardáis en introducir un producto a nuevos clientes, a nuevos cirujanos? Claro, entiendo que es un proceso también de que se le debe formar, que se le debe explicar todo el valor que aportáis, es un proceso lento. Entonces, me gustaría conocer un poco esta fase. Aquí, desde mi punto de vista, los cirujanos ven muy rápido el valor que aporta. Lo que nuestro cliente principal son hospitales públicos, ¿vale? Entonces, tú vas a ver un médico, este médico puede tener un caso de decir, hostia, tengo este paciente y realmente se le tiene que operar con esto. Tiene que visitarlo, ¿no? Esta consulta a lo mejor es a cabo de un mes, ¿no? Lo visita, ese paciente, uy, te tienes que hacer un TAC, otro mes. Volvemos a visitarnos para ver el TAC, otro mes. Y si hay suerte, quedamos tal día para ir al quirófano, otro mes, ¿no? Sí. Bueno, y ha sido rápido, ¿eh? Porque hay las listas de espera. Claro. Entonces tú cuando Pero que fácilmente vas a 4 meses. apuntas, ¿no? Apuntas una cirugía, en el mejor de los casos estás 6 meses de espera. Es decir, que a veces, claro, estamos acostumbrados, ¿no? A quizás la venta más o sea, la venta de producto en el sector público y salud son tiempos generalmente lentos. Y lo que decías, también la formación. A día de hoy, ostras, ven, ¿no? El valor, ayuda mucho tener experiencia contrastada, decir, mira, publicaciones científicas que también de resultados, esto también lo y el tenemos. número de casos hechos, claro, que no. Exacto, experiencia, ¿no? Pero claro, igualmente hasta que no lo prueban, ¿no? Pasa un tiempo, ¿no? Porque claro, tienen que prescribirlo, ¿no? Y hay que ver. Si eres un hospital nuevo, hablar con el departamento de compras, que toda la gente, que lo entienda. ¿no? Es decir, son procesos lentos. Y con todo este proceso, ¿sabéis o estimáis lo que os cuesta adquirir un cliente actualmente, más o menos? Sí, actualmente estamos a unos 5.000, 6.000 euros de coste de adquisición. Sí. Probablemente hay mucha recurrencia. Probablemente también hay costes ocultos aquí, ¿no? Que, por ejemplo, formación, ¿no? Yo creo que es muy importante y de hecho las grandes empresas de medical device tienen departamentos exclusivamente dedicados a formación, que es medical education, que es digo, ¿no? Para, bueno, al final, si no explicas cómo se hace, ¿no? Pues la gente no lo usa, aunque vaya bien, ¿no? Sí. Cada vez que os oímos hablar sobre este proyecto, os vemos los ojos brillar y estáis ilusionados después de 10 años impulsándolo. Me gustaría saber qué es lo que os motiva para seguir empujando todo esto adelante y qué es lo que os gustaría conseguir. ¿A dónde queréis llegar con Taylor Surgery? Buena pregunta. No, a ver, yo hoy mismo vengo de una cirugía, ¿no? Y claro, ver que he podido ayudar primero al paciente, evidentemente, ¿no? Si no, no tendría sentido, ¿no? Pero la sensación esta de poder ayudar, ¿no? O sentir que ha sido útil para el cirujano, que se ha sentido más tranquilo, ¿no? Porque ha podido enfrentarse a la cirugía de forma más tranquila. Ostras, sé lo que me encontraré, ¿no? Que la cirugía ha ido rodada, ¿no? No ha habido complicaciones imprevistas, ¿no? Pues ha ido paso a paso, se ha podido ejecutar, ¿no? Sin sorpresas, ¿no? Y que al final te diga, ostras, Ferran, gracias por venir, ¿no? Gracias
por ayudarlo, ¿no? Por esta sensación de satisfacción, ¿no? De cuando, que me pasa, ¿no? Personalmente, hay días que sales de quirófano, hoy, ostras, no salgo contento. No es que haya ido mal, ¿no? Evidentemente cuando va mal ya todos a llorar, ¿no? Pero esta sensación de, ostras, hoy he quedado de puta madre, ¿no? Hostia, ha quedado perfecto. Esto es lo que te anima a seguir, ¿no? Porque a día de hoy, ¿no? Pues hay muchos cirujanos o cirujanas que no conocen los beneficios de esto, ¿no? Ya un poco a rueda, ¿no? Cuando me propuso unirme al proyecto, era esto de, hostia, es un proyecto que ayudas a la gente de forma muy directa, ¿no? Y muy tangible, que hay otros proyectos muy bonitos, pero que es más humo, por decirlo así, ¿no? Aquí es algo que lo tocas O muy largo plazo. a muy largo plazo y ves al paciente que, pum, está bien, ¿no? Entonces, creo que es algo bonito. Genial. Para terminar, me gustaría que nos contarais un poco cómo estáis planteando esa nueva ronda que vais a abrir en unas semanas o meses, ahora nos contáis. Pero justo antes de esto, ¿por qué creéis que vosotros vais a ser ese equipo que conseguirá llevar a cabo todo lo que nos habéis contado? Yo creo que ahora mismo tenemos un equipo multidisciplinar, ¿no? Pero que es una empresa que se ha creado por cirujanos y para cirujanos, ¿no? Y esto es un intangible, pero que marca la diferencia, ¿vale? Entonces, nadie mejor que un cirujano sabe lo que necesita un cirujano en un quirófano, ¿no? Aparte de esto, pues hay ingenieros, pero que también se han formado muy de la mano, ¿no? Con el Taulí y que también conocen el mundo médico, ¿no? De ortopedia para desarrollar el producto. Entonces, yo creo que el equipo es el equipo, el Dream Team, ¿no? Que necesitaríamos para hacer crecer esta empresa. Sí, yo comparto lo que dice Joan. Yo creo que la diferencia es que tenemos los mejores, ¿no? en cada cosa que hacemos, ¿no? Y seguimos creciendo pensando así, ¿no? Es decir, yo quiero, pues, si hago, que es muy científico también, ¿no? Es una cultura, ¿no? Muy científica de la excelencia, ¿no? De mejores resultados, de siempre pensando en el paciente. Un poco es la base de la medicina, ¿no? De nuestra deontología, que llamamos, ¿no? Que es la profesión médica tiene implícita pues todos estos criterios o valores que van más allá de quizás de algo menos profesional, ¿no? Es decir, y esto, ¿no? Yo creo que en la cultura de Taylor Surgery lo intentamos transmitir a cada trabajador, ¿no? Es decir, desde mí, pero también desde Alex Berenguer, desde Raúl Peñejero, desde Albert Soler, desde Mariano Balaguer, que son todos los médicos, ¿no? que nos han enseñado medicina y ahora lo intentamos transmitir a nuevas disciplinas que antes no existían, que son los ingenieros biomédicos, ingenieros informáticos, químicos, ¿no? Tenemos diversidad de ingenierías o perfiles, ¿no? Que no son directamente médicos, pero que les transmitimos estos valores, ¿no? Clásicos. Aplican su conocimiento a la medicina. Pues ahora sí, para terminar, vamos a hablar sobre esta próxima ronda. Primero, ¿de qué cantidad estamos hablando? Es decir, ¿cuál va a ser el tamaño de la ronda y a qué valoración? Vale, el tamaño de la ronda será unos 800.000 euros, 1 millón de euros, ¿vale? La valoración aún la estamos definiendo, ¿no? Lo haremos por notas convertibles porque así no tenemos que marcar una valoración ahora mismo, ¿vale? Y le intentaremos cerrar durante este año, ¿no? Bueno, este año 2026. ¿Vale? Ya hablo a futuro un poco. ¿Y a qué vais a destinar el capital? El capital, nosotros, este capital de 800.000 euros, 1 millón, lo buscamos para crecer en ventas, ¿vale? Es la fase actual en la que estamos. Entonces, lo vamos a dedicar casi todo a este crecimiento comercial.
Lo que queremos conseguir con esto es consolidarnos a España, ¿vale? Superar el 1.000.000 de euros de ventas y llegar al break-even, ¿vale? Con esto somos conscientes que necesitaremos alguna ronda posterior para hacer este salto internacional, si es a Estados Unidos, algún país de Europa, y deberemos seguir alimentando, ¿no? En capital la empresa para poder seguir creciendo a buen ritmo, ¿no? Porque al final es una empresa que necesita también mucho capital para el working capital, ¿no? Que hay este desfase entre gastos y cobros, ¿vale? Entonces, capital necesitamos para crecer las ventas, lo que decíamos del lead time de mínimo 4 meses, equipo comercial que tienes que aguantar es que sean rentables, ¿no? Entonces, buscamos para esto. Genial. Pues muchísimas gracias a los dos, Joan, Ferran, por contarnos todo ese trayecto que habéis transcurrido durante estos años y lo que queda por delante. Y felicidades por lo que. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.